Venga, vamos a por ello. Me voy a presentar. Bueno, pues nada, yo soy José Rodríguez y os voy a contar un poquito qué he hecho. Yo ahora mismo soy el responsable de producto y UX de una iniciativa dentro de Movistar que se llama Living Apps. Y básicamente es esa parte que te permite hacer tu tele más interactiva. Entonces, si veis, por ejemplo, la parte de la televisión y veis ahí una aplicación de TikTok, una aplicación de Amazon, pues eso es lo que hago yo con un montón de compañeros y que estamos ahí súper contentos e intentando que sea algo que haga tu televisión mejor. ¿Qué más cosas he hecho? Pues he estado mucho tiempo en Movistar Home, que es una iniciativa de inteligencia artificial en Telefónica que permitía comunicarte con la tecnología de otra forma y la dinámica de hoy va a ir un poquito por aquí. Espera, un poquito mejor. Si no pasamos al otro, ¿sí? Guay. Venga, pues... no, venga, los cambiamos al manual. Ay, gracias, Ali. Sí, sí, lo pagué. Me gusta el de Emma porque parezco ahí una rockstar, así que esto le quita un poco de empaque. Pero venga, vamos a por ello. Pues lo he dicho yo, ya os digo, llevo, pues no lo sé, quizá más de 10 años en producto. 3 años en este último proyecto en el que, bueno, pues hacemos ahí la televisión un poco más interactiva y que vaya un poco más allá de la televisión. He estado en esta iniciativa de inteligencia artificial, que ahora como está tan de moda la inteligencia artificial generativa, pues vamos a hacer un poco de producto en torno a ello y yo espero que os resulte chulo, interesante y algo que no habéis hecho habitualmente y lo que decía Josu, que os llevéis algo nuevo de aquí. Y bueno, pues en mi vida anterior he sido también Product Manager de iniciativas de seguridad para IoT, algo ahí bastante friki, pero también súper interesante. Y estoy muy loco con el mundo griego. O sea, una cosa que me interesa muchísimo. Yo durante la pandemia leí un libro que se llamaba, de Irene Vallejo, se llamaba El infinito en un junco y me sorprendió muchísimo cómo hay libros que fueron muy importantes para la gente como para copiarlos durante 2000 años hasta que se inventó la empresa, ¿no? Y cómo esos libros transmiten mucho la condición humana y reflejan mucho cómo somos y cómo nos hemos cambiado en todo este tiempo. Así que, bueno, pues veréis que lo que os voy a contar hoy, además de producto, pues habrá, bueno, pues cierto sabor grecolatino que yo espero que os resulte interesante y que os resulte chulo a la hora de, bueno, pues llevaros algo de aquí. Así que, venga, vamos a arrancar. Producto es un rol donde convergemos muchos, ¿no? Y yo os veo aquí, hay algunos que os conozco y nos hemos visto en la de Digital Product Designer, nos hemos visto en las ediciones de Digital Product Managers, habrá otros que vendréis más de la parte de marketing o de ingeniería o de humanidades. Y es que al final, eso, producto es un espacio común, ¿no? Y es un espacio común donde se toman decisiones como esta foto que tenemos aquí, que es, no sé, si alguno conocéis lo que es. ¿Alguien se anima? Esta es una foto del oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos a mí me parece que simboliza muy bien lo que es el producto porque es justo ese punto de encuentro, ¿no? Es un punto en la isla de Delfos donde cuando alguien tenía que tomar una decisión acudía a él. Y acudían desde reyes a personas con sus asuntos diarios, ¿no? De, oye, pues me tengo que casar, no me tengo que casar, tengo que hacer este negocio, no lo tengo que hacer. Entonces, este punto de encuentro en el que se toman decisiones a mí me parece que es bueno, pues una metáfora muy bonita de qué es producto. Y bueno, pues en el friso del templo de Apolo, porque bueno, pues eso, el oráculo de Delfos era un sitio consagrado al dios Apolo, había un texto que ponía «Conócete a ti mismo». Y bueno, pues a mí me gusta mucho como invitación a decir, oye, pues está súper bien conocernos y lo que decía, los que estamos aquí pues vendremos algunos de la parte técnica, de la parte de humanidades, de la parte de negocio y todo suma en producto, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho con product managers que me dicen, oye, yo vengo de la parte de diseño, yo quizá no soy un poco impostor aquí, o yo vengo de la parte de marketing, no entiendo muy bien a los desarrolladores. Yo me gustaría que pensarais y reflexionarais que este bagaje que llegáis aporta un montón a producto, ¿no? Porque al final los técnicos, pues al final tienen esa capacidad para descomponer problemas, para comunicarse mejor con el equipo de desarrollo. La gente que viene más de negocio,
pues bueno, tiene muy controlado todo lo que son las dinámicas de creación de valor y creación de negocio, y es algo que aporta un montón también a un equipo de producto. Y la gente que viene de arte, de humanidades, de diseño, pues oye, por supuesto, tiene un conocimiento del usuario muy profundo, de sus motivaciones, de lo que les mueve a los usuarios y por qué se comportan de esta forma, ¿no? Entonces, ya os digo, todos estos roles en los que convergemos en productos son súper interesantes, y todo esta parte que llevamos a lo mejor de cómo hemos llegado a producto, pues yo creo que es súper interesante. Así que, bueno, no os preocupe el decir, oye, yo no soy product manager de hace mucho tiempo. Es que a lo mejor las habilidades que traes a producto son súper útiles para ser product manager, para ser product designer, para ser product owner. Entonces, bueno, yo creo que es importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y yo hice esa reflexión de decir, bueno, yo como product manager, ¿qué puedo aportar desde mi background, ¿no? Y yo tengo un background técnico. O sea, yo he estado, no sé, pues, estudié ingeniería, he estado mucho tiempo programando, y yo llegué a producto desde esta parte más técnica. Y yo descubrí que me encanta medir, ¿no? O sea, a mí me encanta medir, me encanta la analítica, me encantan las métricas, y me di cuenta que esto era un superpoder para la parte de producto, ¿no? Porque al final, pues eso te ayuda a comprender, a medir, a conocer cómo se comportan los usuarios de una forma muy objetiva, y es algo, pues igual, volviendo al mundo grecolatino, que es una pulsión humana y que llevamos desde hace mucho tiempo. Porque al final medir, pues, bueno, si tenéis que ir a una entrevista de producto podéis contar el Lean Cycle y quedáis súper bien, ¿no? O sea, medir al final pues te permite tener ideas, construirlas, generar código, medirlas, generar datos, aprender y generar ideas otra vez nuevas, ¿no? Entonces, los datos y las métricas son la parte fundamental de este ciclo virtuoso del Lean Cycle, ¿no? Pero además también son una herramienta muy buena de comunicación, una herramienta muy buena para interaccionar, bueno, pues al final con los stakeholders, ¿no? Y a muchos habrá pasado de decir, ostras, es que mi jefe tiene una opinión muy fuerte sobre algo, y si no voy con datos no soy capaz de convencerle, ¿no? Entonces los datos son una herramienta también súper poderosa para que tu visión sea una visión apoyada en la realidad, apoyada en el valor para el usuario, y no sea una visión, bueno, pues simplemente una opinión como puede ser la de tu jefe, ¿no? Entonces, medir es una herramienta esencial para comunicarte con stakeholders, ¿no? Para poder convencer desde lo que aporta valor para el usuario. Y también medir es esencial para conocer si vas bien o si vas mal. Es decir, los datos lo que te van a indicar es si tienes un problema. ¿Dónde tienes un problema? O sea, los datos son muy valiosos. Aquí está una frase de este señor, Taishi Ono, que luego vamos a profundizar en él, pero que dice que nadie está en mayores problemas que quien no sabe que está en problemas, ¿no? Entonces, los datos son muy fríos, son muy objetivos, son muy claros, y los elegimos bien para decirnos, tienes un problema. Porque al final las métricas nos dicen dónde estamos fallando. Si, por ejemplo, pintamos un funnel, y yo no lo voy a explicar porque lo conocéis súper bien, ¿no? Pero si pensamos en un funnel, pues no tenemos nada más que analizar y contar la gente que va pasando por los diferentes pasos, y de repente vemos que, ostras, oye, he visto que aquí hay un drop-off del 93%. Pues oye, ya está, no tengo que pensar más. Yo lo puedo argumentar a mi jefe, yo sé cómo se comportan los usuarios, yo sé que tengo que poner el foco aquí. Pero falta una cosa, y fue lo que a mí me generó un conflicto, porque yo estaba súper contento midiendo y tenía mucha fe, y bueno, pues muchos me conoceréis de dar clases de analítica en The Hero Camp. Pero yo aquí tuve una revelación, perfecto, yo sé que aquí hay un problema, yo sé que tengo que arreglar este paso, yo sé que los usuarios están cayendo aquí, pero no sé por qué, no sé cómo lo puedo arreglar. Y esta es la parte en la que los datos se nos quedan cortos, porque al final los datos efectivamente nos dicen que estamos fallando, pero no nos dicen cuál tiene que ser la siguiente iteración del Lean Cycle, no nos dicen qué es lo que tiene valor. Además, sabemos que tenemos que arreglar algo y se lo podemos decir a nuestro jefe, pero no nos van a decir nunca qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo. Y tampoco nos dicen dónde estamos fallando. Porque al final, para saber dónde estamos fallando, hace falta un diálogo entre esta parte más cualitativa y esta parte más cuantitativa. Es decir, la parte más cuantitativa nos va a decir, oye, José, no va bien, esto no está funcionando, los usuarios están cayendo, se están yendo en este paso. Esta parte más cuantitativa es súper fría. O sea, va a permitir que no nos engañemos. Va a ser muy dura si tenemos un fallo,
pero no nos va a dar las respuestas. Y ahí está toda la parte cualitativa, que es la que nos proporciona los insights. Y esta parte más cualitativa, es decir, esta parte más de conocer al usuario, pues solo lo vamos a conocer eso hablando con los usuarios, haciendo research o haciendo hipótesis y experimentación o haciendo un análisis profundo de nuestros procesos o intentando identificar si algo que hayamos asumido no es correcto. Entonces, oye, los datos genial, ¿eh? Y yo no seré el que os diga que no midáis y que no son importantes los datos. Pero pensad que los datos os van a decir si estáis bien o estáis mal, nos van a decir el porqué. Y para profundizar en esta parte de los porqués, pues vamos a hablar hoy de este señor que hemos visto antes, Taishi Ohno, que desarrolló una metodología dentro de Toyota. Este señor es fundador de Toyota. Desarrolló una metodología de mejora continua que se llama el Framework 5Whys, que consiste, de forma muy simple, en preguntarte 5 veces por qué. Y esto de preguntarte 5 veces por qué se trata de intentar conseguir que profundices en la raíz del problema, que no te quedes en el síntoma, que no te quedes en lo que está pasando o en el error humano o en lo que hicimos mal. Es algo que trata de profundizar en por qué de verdad están pasando las cosas, porque muchas veces os habrá pasado que intentamos resolver un problema, resolvemos el síntoma, pero no resolvemos la causa raíz. Y si no resolvemos la causa raíz, pues al final aparecerán otros síntomas, pero no habremos resuelto el problema. Y aquí os voy a poner un ejemplo muy de coches, ¿no? Que bueno, pues para eso era un método de Toyota. Era, por ejemplo, ¿por qué el coche no arranca, no? Pues oye, podemos de forma muy rápida decir, ostras, el coche no arranca porque se descargó la batería. Perfecto. Cambiamos la batería y se arregló. Bueno, hemos arreglado el problema en este coche, pero quizá no hemos arreglado el proceso a nivel de toda la línea. A lo mejor no hemos resuelto el problema para Toyota, hemos resuelto el problema para ese coche. Porque si hacemos una pregunta más profunda y decimos, oye, ¿pero por qué se descargó la batería? Pues a lo mejor vemos, vale, las luces estuvieron encendidas y con el motor apagado y entonces, claro, lógicamente se gastó la batería. Bueno, vale, tiene lógica. Entonces el usuario pues, no estuvo muy fino, se fue a echar un cigarro, se fue, se dio una vuelta y se dejó las luces encendidas. Bueno, pues si tuviese un poco más de cuidado, si no se hubiese producido ese error humano, no habría ese problema. Pero si profundizamos un poco más, podemos decir, oye, ¿por qué el usuario se dejó las luces encendidas? Y ahí vemos, ostras, que es que no saltó ningún testigo en el coche. Y, ostras, no saltó ningún testigo en el coche, pero el coche tiene un testigo si tú apagas el motor y te dejas las luces encendidas. ¿Por qué no saltó? Y si profundizamos, vemos que es que el sensor falló. Ostras, el sensor falló, pero hay un sensor dedicado para esto. ¿Por qué falló el sensor? Y ahí vemos que falló el sensor porque el programa de mantenimiento del coche no incluye la revisión de los fusibles. Si veis aquí, podríamos haber parado en este momento, en este momento, en este momento, pero aquí hubiéramos arreglado el problema para este coche. Aquí le hubiésemos echado la culpa al usuario. Aquí le hubiésemos echado la culpa al fusible. Pero si llegamos a la raíz del problema, somos capaces de cambiar el programa de mantenimiento del coche para resolver el problema de raíz. No solo en el coche, sino en toda la organización. Entonces, esta metodología, que es muy simple, es simplemente preguntarte por qué, nos permite resolver la verdadera causa de los problemas. Y ahí, bueno, pues una recomendación, porque sí que puede pasar que cuando estemos analizando esto, y no tenéis por qué llegar a 5 whys, o sea, no tenéis por qué preguntaros 5 veces, habrá veces que con 3 es suficiente, habrá veces que con 7, hasta que no hagamos 7 no llegaremos a la raíz del problema. 5 es un número orientativo, ¿no? Pero lo que sí que os recomiendo es que no os quedéis con la explicación más fácil, no os quedéis con el error humano, no os quedéis con, bueno, pues se descargó la batería porque el usuario cometió el error humano de salir del coche y dejárselo puesto. Si nos hubiéramos quedado en esa parte, pues le hubiéramos echado la culpa al usuario, pero no hubiéramos resuelto el problema de raíz en todo el diseño del coche y en todo el diseño del programa de mantenimiento. Entonces, yo os digo, esto que parece muy aplicado a cadenas industriales, a problemas de optimización de diseño, bueno, pues eso, de cadenas de montaje, al final nos permite también, bueno, pues resolver problemas también en el mundo de producto, ¿no? Porque al final vamos a identificar o errores en el proceso, o vamos a revisar nuestras dinámicas y ver mejores prácticas, o vamos a ver mucho mejor cómo los usuarios se comportan. Y la dinámica de hoy va a ir muy enfocada a esto, ¿no? Yo os voy a plantear un problema y vamos a, en primer lugar, identificarlo y una vez que lo hayamos identificado, profundizar mucho en cuáles son las causas.
El reto de hoy va a eso. Imaginaos, y igual, ahora que está muy de moda la inteligencia artificial generativa y todos habéis echado un rato con ChatGPT y habéis puesto excusas para no ir a sitios generadas por inteligencia artificial, bueno, pues imaginaos que lanzamos al mercado Nugu. Nugu es un producto real, es un producto que tiene SK Telecom, es un altavoz de Corea que vende en Corea 10 veces más que Alexa. Es un producto súper potente y lo han hecho súper bien, ¿no? Pero imaginaos que tenemos un problema con el producto. Yo os lo voy a hacer un poquito más complicado, no os voy a decir cuál es el problema. Entonces, en las dinámicas de hoy vamos a identificar primero el problema y después vamos a indagar un poquito más en la raíz de ese problema para resolverlo a fondo, y el reto de hoy será resolverlo juntos en equipos. Así que bueno, pues oye, después de esta introducción, después de contaros un poco el método Firewise, y después no os preocupéis que yo me pasaré por los grupos y hablaremos y lo practicaremos juntos, y la idea, como decía Josu, es que de aquí os llevéis una práctica y que no sea solo una chapa que os hemos soltado y que digáis, bueno, pues me la apunté a aquello, sino que lo practiquéis y lo interioricéis y lo apliquéis. Pues lo dicho, yo hoy seré vuestro oráculo de Delfos, entonces no os voy a dar unas respuestas exactas. Voy a ser un poco críptico, pues justo para eso, ¿no? Para que profundicéis, para que penséis, para que lleguéis al fondo por vosotros mismos. Y lo dicho, a mí me gustaría que durante estas 3 horas hagáis un viaje bueno, pues completo, que os ayude a conoceros mejor como Product Heroes.